Eh, Vamos a iniciar este curso, ¿ya? Sobre elaboración de fichas técnicas y expedientes técnicos en obras de riego. Como nosotros sabemos, el desarrollo de la infraestructura hidráulica es una de las necesidades de cierre de infraestructura Claro, productiva importante que tenemos en ¿no? nuestro Porque en ese país. momento ella cría al hijo, le daba Somos de un lactar, como decía, país ¿no? Si es bastante bendecido con lo que es la disponibilidad hídrica. Lamentablemente, la mayoría de esta está orientada hacia la vertiente atlántica, que se caracteriza por tener poblaciones menos numerosas, ¿no? Las poblaciones más numerosas están en la vertiente pacífica. Pero de todas formas, el Estado considera importante y trascendental el desarrollo de esta infraestructura para poder generar condiciones de mejora productiva y de incremento de la competitividad de las cadenas agropecuarias. Un componente fundamental de esto en ese sentido viene a ser el desarrollo de la infraestructura hidráulica, porque todavía, a pesar de los ingentes avances tecnológicos, científicos, que el ser humano ha podido desarrollar, a la fecha no ha generado ningún tipo de procedimiento productivo de alimentos, ¿no? En gran escala, eh, sin la participación del recurso hídrico, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a ver a lo largo de estas sesiones cuál es la mecánica del proceso de gestión de estas fichas técnicas y de los expedientes técnicos, es decir, de los dos instrumentos que permiten el desarrollo de la infraestructura. Bueno, tentativamente yo lo había programado en 4 sesiones, pero me indicaron que tenían que ser 3, la vamos a reducir a 3. La siguiente sesión vamos a unir la 2 y 3, ¿ya? Porque básicamente la 2 es la que determina tanto la tercera y la cuarta que estaba planteada ahí. En esta primera sesión vamos a hablar sobre los aspectos generales de la inversión pública y algunos aspectos hidráulicos de la infraestructura de riego. Perdón, ya. Eh, Respecto a los aspectos generales de la inversión pública, sabemos que la inversión pública eh, genera el desarrollo de infraestructura a través de proyectos. Y un proyecto viene a ser un conjunto de actividades que está orientada a generar una solución a un problema previamente identificado, pero esta solución va a ser alcanzada en un periodo de tiempo definido y también va a estar claramente ubicada en un espacio territorial. No es una solución que está dispersa, no es una solución que no se puede identificar en cuanto a su ubicación. Ahora, los proyectos tienen un ciclo de vida, como nosotros sabemos, un inicio y un cierre, ¿no? Y dentro de este ciclo se lleva pues adelante la planificación, la ejecución, el seguimiento, el control. Este mismo ciclo de vida del proyecto ha sido trasladado a nuestro ciclo de inversiones que está vigente desde 2017. Pero para en- enmarcarlo dentro de la estructura del Estado, se han hecho algunas adecuaciones. La primera adecuación es la generación de una fase denominada programación multianual, que es la fase propositiva de la inversión, digamos, ¿no? Es la fase en la cual se plantea o se indica que se pretende o que se va a desarrollar eh, a lo largo de un periodo de 3 años, ¿no? Y en esa fase, en esa programación multianual, se indica cuál es el ciclo del proyecto, cuánto tiempo va a durar, cuáles son las fases del proyecto, ¿no?
y qué montos va a requerir cada una de estas fases, además de algunos otros montos adicionales relacionados a la gestión del mismo, ¿no? Licencias, autorizaciones, permisos, opiniones favorables y demás. De ahí recién viene la segunda fase del ciclo de inversión de nuestro país, que es la de formulación y evaluación, es la fase en la cual se elabora el instrumento de preinversión, que nosotros comúnmente lo conocemos como ficha. Es en esta fase donde se va a plantear el marco general del proceso de inversión, es decir, cuánto se va a requerir de dinero para la preinversión, para la inversión, es decir, el expediente técnico, la ejecución y luego también algunos otros gastos especiales que se tengan que realizar. Y también se les da un periodo de tiempo. Esta fase de formulación es determinante porque los plazos y los montos de dinero que se asignen a cada una de las siguientes etapas van a determinar a todas ellas. ¿Ya? Si yo asigno o determino en esta fase de formulación que el expediente técnico, su elaboración va a costarme 150.000, me tiene que costar un monto muy aproximado a ese, 148.000, 140.000 o 155.000, 160.000. No cabría la forma en la cual me podría costar el doble. ¿Ya? Y lo mismo con la ejecución y así. Entonces, esta fase de formulación es determinante y tiene que ser conducida por un profesional que tenga la suficiente capacidad para poder determinar apropiadamente estas cantidades, estos montos y estos plazos, ¿ya? Porque de hacerlo mal se generan luego una serie de dificultades. Ahora bien, luego de ello ya viene la tercera fase de ejecución que se inicia con la elaboración del expediente técnico, que es un documento muy detallado eh, y en el cual ya se describe a detalle qué es lo que se va a hacer, cómo se va a realizar cada una de las actividades, en este caso para ejecutar la obra de infraestructura hidráulica. Y luego tenemos la fase de funcionamiento, que es una fase en la cual eh, el Estado ya busca que la infraestructura generada pueda mantenerse activa en funcionamiento y prestando servicios al 100%. ¿Ya? Y este costeo eh, perdón, este costeo tiene que ser asumido por el operador o por los beneficiarios o por la misma entidad, pero ya la fase de funcionamiento, la operación y mantenimiento no es asumida por el Estado. Es dentro de este proceso de inversión que vamos a encontrar nosotros dos tipos principales de inversiones que atiende nuestro sistema de inversión pública. Ambas formas son complementarias. Tenemos las inversiones PIB, que son los proyectos de inversión pública comúnmente conocidos, que pueden ser, que generalmente forman capital físico, humano, intelectual, natural, institucional, que comprenden intervenciones siempre sobre todo un conjunto de componentes denominado unidad productora y que se apegan al 100% al ciclo de inversión, es decir, a esto que acabamos de ver, a, a estas cuatro fases. Y ahí tenemos cuatro naturalezas: creación, mejoramiento, ampliación y recuperación. Lo que es una unidad productora la vamos a comentar en unos instantes más. ¿Ya? La idea es de que esta unidad productora
pueda prestar servicios luego de que se ejecute el proyecto al 100%. Y de otro lado tenemos las inversiones no PIB. Una característica de las inversiones PIB es que duran por lo general entre 1 hasta 3 años mayormente. Algunos pocos superan ese periodo de tiempo. Las inversiones no PIB son, al contrario de estas anteriores, inversiones muy puntuales y ya se ejecutan sobre unidades productoras que están en funcionamiento, es decir, que están prestando servicios y no siguen todo el ciclo de inversiones, no pasan por la fase de formulación y evaluación, ni tampoco requieren la elaboración específica de un expediente técnico, ¿ya? Y pasan directamente a ejecución, que es decir, la adquisición. Sus naturalezas también son cuatro: la optimización, ampliación marginal y reposición. Estas pueden eventualmente incrementar la prestación del servicio, pero el techo que tienen es de 20%. Es decir, si se va a trabajar, se va a realizar una optimización sobre un canal de riego, esta optimización no debería permitir que más del 20% de usuarios pueda incrementarse a la prestación del servicio. Si se atendían 100, podrían atenderse máximo 120. No podría ser 121 porque ya no podría ser una inversión no PIB, sino tendría que pasar a ser una inversión PIB. Su otra característica es que estos se ejecutan en un periodo máximo de un año. ¿Ya? Ahora, estas inversiones públicas están orientadas a generar una unidad productora que va a prestar un servicio a la población. La unidad productora que presta servicio a la población tiene tres componentes. El primer componente es la infraestructura, ¿ya? Es decir, una construcción. En el caso de riego, el Estado quiere brindarle servicio de riego a los pobladores de 5 comunidades, pero para eso el Estado tiene que garantizarles que existe la infraestructura, el canal, porque si no hay canal, ¿qué riego les va a ofrecer? Entonces, el primer componente siempre es infraestructura. El segundo componente va a ser el equipamiento, es decir, que la infraestructura cuente con los elementos necesarios para brindar ese servicio. En el caso de canales de riego, pues son las compuertas, las ataguías, los sellos, esos elementos, ¿no? Y algunos otros más. Y el tercer componente va a ser las capacidades humanas, es decir, que el personal que va a estar vinculado directa e indirectamente a esta infraestructura y equipos sepa de qué trata, cómo manejarlo, cómo cuidarlo, etcétera, ¿no? Y ahí tenemos tres tipos de actores. Los de la entidad, porque ellos son los que van a estar haciendo el seguimiento para verificar que todo esté bien y también para solicitar nuevas actividades de intervención si es que fuesen necesarias. Luego están los beneficiarios. No, perdón, luego están, sí, el operador, es decir, quién va a operar, quién va a administrar esa infraestructura. Y por último están los beneficiarios, es decir, quienes van a hacer uso de la infraestructura y de la prestación del servicio. En el caso de infraestructura hidráulica,
el operador y los beneficiarios vienen a ser los mismos, ¿no? Es decir, tiene que existir una organización de usuarios que sea la que administre esta infraestructura de riego. Eso es importante porque si no existe la organización de usuarios, el Estado no va a desarrollar la infraestructura hidráulica. Entonces, cuando nosotros hablamos de inversión pública referida a infraestructura de riego, nos estamos refiriendo a todo este conjunto de procedimientos que va a garantizar la construcción de estas infraestructuras que son variadas, las vamos a comentar en breve, de forma muy rápida, varias de ellas. Para el proceso de elaboración de estas propuestas, el Estado también ya ha definido ciertos instrumentos específicos, ¿no? Para la formulación y evaluación, es decir, para la fase de preinversión, el Estado ha definido que el elemento que se va a tomar en cuenta sea la ficha la ficha general o la ficha de específica o la ficha estándar, el formato 6A, 6B o las FTS específicas que han ido generando una serie de instituciones. Igualmente, ha establecido que para la fase de ejecución, el expediente técnico tenga una estructura mínima aceptable. Y sobre esta ya la entidad sectorial o alguna otra entidad puede solicitar algunos documentos adicionales. Parte de los instrumentos técnicos que ha establecido para la formulación y evaluación, como hemos dicho, son las fichas y estas están referidas a dos aspectos principales. Uno, la complejidad que está relacionada al nivel de riesgo de la inversión y el otro, ¿no? El monto de inversión, que es un criterio que nosotros conocemos ampliamente. Si el monto de inversión supera las 750 UITs, por lo general se trabaja, perdón, es inferior a 750 UITs, por lo general se trabaja con la ficha general, la 6A. Si está entre 750 y 15.000 UITs, se trabaja generalmente con la ficha 6B si es de complejidad media. Y si es de complejidad alta, se trabaja con el perfil que es el anexo 7 de Invierte P. Si está por encima de esos montos, y hablamos de perfiles reforzados, y la entidad sectorial es la que tiene que indicar cuál es el contenido y la estructura de los mismos. Ahora, adicionalmente, en este segmento intermedio, ¿dónde está? Acá, entre estos dos, acá habíamos dicho que se trabaja con la 6A, acá con con el formato 6B, acá con el formato 6A. Y en este intermedio, en una especie de limbo, perdón, en una especie de espacio intermedio que se ha generado, se puede trabajar con las fichas técnicas específicas estandarizadas sectoriales, las FTEs, que para el caso de infraestructura hidráulica, el Estado o el MIDAGRI ha diseñado y la vamos a ver ya en la siguiente sesión. En cuanto a la complejidad, esta la van a determinar a través del test de riesgo y el puntaje que se obtenga, más el monto de inversión. También tienen que considerar que para la fase de preinversión, es decir, para la elaboración de la ficha, tienen que considerar tres aspectos importantes para garantizar la viabilidad. Uno, que esté alineado a la brecha. La brecha es porcentaje de áreas o de productores sin acceso a servicios de riego. Es decir, nosotros como resultado final del proyecto tenemos que tener una cantidad de beneficiarios y una cantidad de áreas que acceden al servicio de riego. En este caso es áreas, porque el área no se va a cambiar, ¿no? Cambia el beneficiario, sí, puede irse del punto A, del distrito A al distrito Z. En cambio, no se va a ir llevándose su terreno, pues, ¿no? No, se va a quedar, por eso es que el indicador es áreas.
Eh, el otro atributo que tiene que garantizar es de que se incorpore o se beneficie a la mayor cantidad de beneficiarios. ¿Ya? Esto para tener un mayor impacto social. Y finalmente, el tercer atributo es que esté bien planteada una estrategia de sostenibilidad, es decir, que el servicio pueda ser sostenible por sí mismo, que por resultado de la prestación del servicio el usuario pague una tarifa, que es la tarifa de agua, y que con esa tarifa se garantice cubrir todos los costos de operación y mantenimiento, cosa que la infraestructura está bien mantenida, bien operada y dura una buena cantidad de años. Esos tres atributos tienen que considerar siempre ustedes. Otro aspecto que tienen que considerar ustedes es que los proyectos de infraestructura de riego se les evalúa a través de la metodología de costo-beneficio. En la evaluación de proyectos de inversión pública tenemos dos tipos de, de proyectos, ¿no? Tenemos los proyectos que son eh, evaluados a través de la metodología costo-beneficio y los proyectos que son evaluados a través de la metodología costo-eficiencia, costo-efectividad. ¿Cuál es la diferencia o cómo nosotros determinamos si un proyecto va a ser evaluado a través de costo-beneficio, costo-efectividad? Costo-beneficio lo vamos a utilizar cuando los beneficios resultantes del proyecto se pueden determinar fácilmente, ¿no? Y en ese sentido, se entiende pues que los proyectos de, perdón, los proyectos de riego se pueden calcular sus beneficios de una forma rápida y directa, ¿no? Simplemente nosotros establecemos el valor neto de la producción y ya hemos definido los beneficios. En cambio, hay otros proyectos como el de saneamiento en los cuales ese procedimiento no es tan sencillo, ¿no? Por ejemplo, en saneamiento, como les decía, si si yo quiero calcular cuál es el beneficio económico por la liberación de tiempo de las personas en el acarreo de agua, donde no había saneamiento, donde ahora sí ya existe saneamiento, me va a ser sumamente difícil que yo pueda establecer ese valor, ese monto. ¿Por qué? Porque voy a requerir, no voy a tener que estimar cuánto cuesta el tiempo desocupado, el tiempo que se ha liberado de un ingeniero, y si lo comparo con el tiempo desocupado de un agricultor, van a ser marcadamente distintos. Los proyectos de siembra y cosecha de agua, ¿con qué metodologías si están considerados en riego? A ver, los proyectos de siembra y cosecha de agua son unos proyectos particulares que tienen sus propios lineamientos, tienen que tener cuidado porque está confundiendo un proyecto de cochas con un proyecto de siembra y cosecha de agua. El proyecto de cochas es una parte de un proyecto de siembra y cosecha de agua, incluso el proyecto de siembra y cosecha de agua es una parte de un proyecto de reforestación y este a su vez es parte también de un proyecto de ecosistemas. Estamos hablando de proyectos muy puntuales. No se consideran necesariamente como proyectos de riego, aun cuando tú le des forma
al proyecto para que el agua contenida en una cocha, ¿no? Pueda ser utilizada para riego, pero no entran en ese esquema. Y los proyectos de siembra y cosecha de agua se recomienda que puedan ser evaluados a través de costo-beneficio, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? La entidad sectorial de Midagri ha recomendado que los proyectos de siembra y cosecha de agua se vinculen a algún tipo de actividad productiva que pueda ser verificada a través de incremento de ingresos. Esa es la recomendación, porque el proyecto de siembra y cosecha de agua no solamente tiene impactos económicos, tiene impactos sociales, ambientales, culturales, turísticos, etc. Por eso es un poquito más complejo, ¿no? Pero respondiendo a la pregunta específica, seguimos avanzando. Esta es la estructura de costos porcentuales que el Midagri ha establecido recomendable. Es decir, a todos nos recomienda que hagamos el esfuerzo, que nosotros podamos generar la estructura de nuestros costos ciñéndonos lo más posible a estos porcentajes. Obviamente no vamos a llegar a un nivel de exactitud, es decir, no voy a obtener un costo directo del 90% exactito, ¿no? Eso sería ya pues algo muy, digamos, muy sospechoso, ¿no? En la práctica no se da. Todos sabemos eso, quienes de una u otra forma estamos vinculados al aspecto de proyectos, sabemos pues que eso no se da, así no se da, ¿no? En este punto, estoy haciendo la aclaración ahí por si acaso, vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? Que estos porcentajes, el 90% tiene que estar relacionado a los costos directos en infraestructura, equipo, vehículos, intangibles, algunos insumos, si es que fuese la situación particular, etc. Luego vienen los costos indirectos, donde están los gastos generales, que es obligatorio para un proyecto por administración directa o indirecta, y luego, si es por administración indirecta o contrata, la utilidad y el impuesto general a las ventas. Ahí termina. Y este debería ser recomendablemente cercano al, al 5%. Luego tenemos los otros costos, donde está la gestión del proyecto. En la gestión del proyecto están incorporados gastos como, por ejemplo, opiniones favorables, vistos buenos, refrendos, autorizaciones y otros similares. Después tenemos el costo del expediente técnico y si en caso que el costo directo superase los 5 millones, se tiene que considerar el 2% para control concurrente de Contraloría. Eso es obligatorio desde el año pasado, por si acaso. ¿Ya? Una vez más, los que están vinculados a obras conocen perfectamente eso. A ver, acá no sé por qué no se ha separado esto. Vamos a tratar de dividir. No sé qué pasó acá, pero a ver, vamos a arreglarlo, ¿ya? Ya, acá lo combinamos. Ya, ahora sí quedó. Si el costo directo supera los 5 millones, tenemos que reservar 2% de este monto para control concurrente. Luego está el gasto de supervisión y de liquidación.
Y con todo eso formamos el 100% del presupuesto. Una vez más, la idea es de que hagamos el esfuerzo necesario para acercarnos lo más posible a estos valores porcentuales. No es una exigencia, es una recomendación. Ya hemos hablado de esto. Acá está la preinversión. Acá no se olviden que podemos utilizar nosotros tres instrumentos de preinversión generalmente, ¿no? El formato 6A, el 6B y la FTE. La siguiente sesión nosotros vamos a desarrollar eh, el llenado de la ficha técnica específica. Ahora la vamos a ver a grandes rasgos, pero la semana que viene sí o sí la rellenamos, la clase siguiente. Este es el esquema de objetivos que siguen los proyectos de riego, tanto de infraestructura hidráulica como también de tecnificación. Eso lo ha establecido la entidad sectorial. Ahí nos hace un gran favor porque nos indica ya cuál es el problema, las causas directas y también las causas indirectas. Nosotros tenemos que alinearnos nada más a esas orientaciones. Luego tenemos, ¿no? ¿Qué proyectos se enmarcan? Como habíamos dicho, para la elaboración de estos instrumentos podemos utilizar nosotros el formato 6A o el 6B. Ambos tienen sus características, tienen sus guías. Yo les voy a facilitar, luego de esta sesión, les voy a facilitar la guía del llenado, la del 2022, la reciente, de la 6A, y también la más reciente del 2019, creo, de la 6B. Y luego tenemos esta ficha técnica estándar de la entidad sectorial, del MIDAC. Es una ficha que ha sido generada en el año 2020 y que contempla ciertas características. Por ejemplo, esta ficha la vamos a utilizar si el proyecto es de mejoramiento, es decir, ya existe un sistema de riego y lo vamos a mejorar, es decir, vamos a incrementar la capacidad de servicio más allá del 20%. ¿Ya? Nunca puede ser menos del 20% del estado situacional. Y también tenemos nosotros ahí que el monto tope de financiamiento es de 100.860 UITs, aproximadamente casi unos 2 millones, 1.800.000 por ahí, ¿no? Y luego que el monto total de la capacitación a los beneficiarios, a los integrantes de la entidad, etcétera, no puede superar en ningún caso el 2% del costo directo. Después tenemos que el periodo de ejecución no debe de superar los 8 meses. ¿Ya? No debe de estar más allá de los 8 meses y toda la fase de ejecución no debería superar, toda la fase de implementación del proyecto no debería superar los 2 años. Hay algunos requisitos adicionales que se tienen que tener en cuenta, ¿no? Primero es que la organización de usuarios tiene que estar reconocida por el ALA, ¿ya? Para que éste le pueda luego adscribir la administración del sistema. Tienen que tener componentes relacionados al manejo eficiente del recurso hídrico y tiene que existir un buen estudio de la demanda hídrica que vamos a ver en unos instantes. Este es el marco de recurrencia de problemas de todo el aspecto productivo y dentro de estos una de las causas principales del bajo nivel de producción agraria es el déficit de agua de riego. Y este déficit puede estar relacionado a la inexistencia del recurso hídrico. Este no vamos a ver en esta oportunidad. Ya, acá, algunas características. Sabemos que los proyectos de infraestructura hidráulica contemplan obras de captación, la bocatoma y otros elementos vinculados, los sistemas de conducción, canales
y los componentes adicionales, las compuertas y otros más, los sistemas de distribución, los canales laterales, los parcelarios, con sus compuertas, tomas y demás, los reservorios y una serie de componentes adicionales que permiten un mejor funcionamiento, denominados obras de arte. Pasarelas, alcantarillas, sifón invertido, acueducto, caída, rompepresión, etcétera, ¿no? Todos ellos en conjunto van a formar el sistema de infraestructura hidráulica. ¿Ya? Eh, algunos aspectos hidráulicos importantes. Esto es importante que tengan en cuenta ustedes para poder generar una buena propuesta. El flujo, que viene a ser el caudal, el agua, eh, puede ser caracterizado tanto por tiempo como por espacio. Lo que se busca es que el flujo que se va a conducir en la infraestructura hidráulica pueda ser conceptualizado como un flujo constante, tanto considerando el tiempo como considerando el espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que la profundidad del agua, la profundidad del agua que está siendo conducida por el canal, tenga la misma dimensión a lo largo de un periodo de tiempo muy prolongado y también que tenga esa misma dimensión, esa misma altura, esa misma profundidad en el mayor espacio posible, en el mayor espacio longitudinal posible, ¿no? Si un flujo se mantiene constante por un periodo de tiempo largo y por un espacio largo, estamos hablando de un flujo permanente y uniforme. Pero si varía, podría ser un flujo no permanente uniforme o podría ser un flujo permanente y variado. El flujo no permanente y variado es característico únicamente de conductos naturales, ríos, riachuelos y demás, ¿no? Luego de eso, no. Esto ya hemos visto, ¿no? Esto es lo mismo. Hay algunos aspectos geométricos o algunos aspectos de diseño importantes que tener en cuenta, ¿no? El perímetro mojado, que sabemos que es toda la línea longitudinal que está en contacto entre el flujo y el canal en este caso, y se expresa en metros lineales. Y tenemos el área transversal que viene a ser el área de la sección, ¿no? Y que se expresa en metros cuadrados. Y luego tenemos el radio hidráulico. El radio hidráulico es un parámetro de relación que se da entre el área hidráulica y el perímetro mojado, ¿ya? También tenemos el espejo de agua, que viene a ser el ancho de la superficie libre del canal, que se expresa en metros y que nosotros lo reconocemos rápidamente porque es la superficie del canal o la superficie del flujo que está en contacto con el medio ambiente, ¿no? Generalmente está determinado por el tirante del flujo, es decir, la altura que existe del flujo.
Otro aspecto importante a tener en cuenta es la pendiente del canal. La pendiente básicamente es la variación longitudinal que tiene el canal. Se va a buscar que esta variación sea constante y que no sea superior a un 2%, 3%, ¿no? Esto, perdón, 3 por mil para evitar pues que hayan sobrecargas de velocidad en determinados tramos. Hay algunos aspectos importantes que siempre se debe tener en cuenta al momento del diseño de los canales, ¿no? El tipo de material, el coeficiente de rugosidad, la velocidad máxima y mínima permitida, la pendiente de canal, el caudal de diseño, la pendiente, el talud. Nosotros sabemos que existen canales ya preestablecidos en cuanto a su sección, es más, hay aplicativos especializados que nos permiten determinar rápidamente los valores de estas secciones. Tenemos nosotros algunas secciones comúnmente usadas, como es la trapezoidal, la rectangular y la triangular, que la utilizamos no para infraestructura hidráulica, sino para infraestructura de drenaje de carreteras, las famosas cunetas. Pero también existen otras secciones, no son muy comúnmente utilizadas en nuestro medio porque requieren algo más de expertise en su ejecución, ¿no? Las secciones circulares y las parabólicas. Estas dos últimas son muchísimo más eficientes en el proceso de conducción del flujo que las anteriores. Pero, como les dije, son más complicaditas, más fastidiositas para determinar. Eh, Otro aspecto importante que se tiene que tener en cuenta es el talud del canal, ¿no? El talud básicamente viene a ser el grado de inclinación o la inclinación simplemente que tienen los lados del canal, ¿no? Esto se va a dar específicamente o es más visible, más notorio, digamos, en canales trapezoidales. Ahí se notan claramente, ¿ya? Ahí están algunos de los valores que podemos manejar para canales trapezoidales, tanto en roca, en arcillas compactadas, en concreto, en arenas sueltas, etcétera, ¿no? Para canales revestidos siempre se recomienda que el talud sea igual a 1 y en sin revestir puede ser hasta de 1.5. Hay algunos criterios que se puede considerar para la elección del talud de un canal, es decir, básicamente y en resumen, en cristiano simple, ¿no? Algunos criterios para escoger un canal de sección rectangular o un canal de sección trapezoidal, ¿no? Eh, por lo general, en suelos que son algo arcillosos o arenosos o rocosos, es decir, donde tenemos cierta seguridad de que puede generarse algún movimiento de la caja de canal, por mínimo que sea, se recomienda que se utilicen canales trapezoidales, ¿no? Si por el contrario el canal va a pasar o va a discurrir por secciones donde hay mucho accidente y se requiere demasiados cortes y también eh, se garantiza una mayor estabilidad del talud, ¿no? Se recomienda que se utilicen canales rectangulares. Otro criterio que se considera para esto es el volumen de agua. Canales que tengan o que vayan a conducir más allá de 400 litros por segundo o 300, incluso algunos recomiendan, se debe utilizar canales trapezoidales. Menos de eso puede ser
canales rectangulares. Esto ya hemos visto. Otro aspecto importante es la rugosidad del canal o la rugosidad de la pared interna del conducto. El canal viene a ser un conducto en la práctica, ¿no? La rugosidad viene a ser pequeños, ¿cómo se llama esto? Pequeñas irregularidades en la pared interna del conducto que generan retraso en el proceso de discurrimiento del caudal del líquido, en caso de canales de riego. Y esto hace obviamente que la velocidad de traslado, el periodo de atención del servicio, se disminuya sustancialmente. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos pues que este coeficiente de rugosidad ya ha sido determinado, ¿no? Para canales revestidos de concreto, ahí están algunos de los coeficientes comúnmente empleados para concreto liso, acabado, frotachado, sin terminar. Además tenemos también algunos coeficientes de rugosidad para canales sin revestir y otro para canales o cauces naturales. Acá hay algunos coeficientes de rugosidad o de Manning para algunos otros tipos de canales, revestidos, sin revestir y también para corrientes naturales, ¿no? Algo más desagregado. El otro aspecto que hemos visto es el tirante de agua, ¿no? El tirante de agua básicamente viene a ser la altura que existe entre el espejo de agua y la base del canal. ¿Ya? Entonces, para determinar el tirante, por lo general, el tirante viene a ser las 3/4 partes de la altura. Entonces, básicamente es el inverso de la operación que estamos viendo ahí, ¿no? Donde la altura es igual a 4/3 del tirante. Ahora, ¿por qué se recomienda que el tirante sea 3/4 partes de la altura? Esto para controlar posibles sobrecargas. Ahora, para calcular el tirante de agua, es decir, la altura que va a existir desde la base del canal hasta el espejo de agua, esta altura de acá, ¿no? Nosotros vamos a recurrir a tres informaciones. Una es la sección de máxima eficiencia hidráulica, es decir, la sección que nos permite conducir el mayor volumen posible de agua. Luego la sección de mínima infiltración, cuál es la sección que nos permite la menor pérdida posible de agua en todo el proceso de conducción. Y finalmente la sección mixta, ¿no? La sección de máxima eficiencia y mínima infiltración, es decir, la sección a través de la cual vamos a poder trasladar un mayor volumen de agua por con una menor pérdida por infiltración. La sección de máxima eficiencia hidráulica se determina a través de la relación base-tirante, no es 2 veces la tangente de teta medios, el ángulo de teta, ¿no? Ahí están algunos valores referenciales. La sección de mínima infiltración igual se calcula en función a la base tirante y es 4 veces la tangente de teta medios. Y finalmente la sección de máxima eficiencia hidráulica
como ya hemos dicho, viene a ser un intermedio de los anteriores. Por lo tanto, también se calcula en función a la relación base tirante y es 3 veces la tangente de teta medios. Ahí tienen ustedes en pantalla unos cuadros resumen. ¿Ya? De estos valores. Con estos se va a poder calcular ese dato. Ahí tenemos los mismos, ¿ya? En canales revestidos, ya siempre hay que tener en cuenta estos valores de estas velocidades para poder determinar apropiadamente la velocidad y sobre todo el caudal y que estos no vayan a generar dificultades más adelante. A ver, un ratito ya. Me estoy poniendo nuevamente medio mal. Ya. A ver, vamos a seguir, ¿ya? En cuanto a al proceso de definición de los diseños de las secciones hidráulicas, nosotros tenemos una serie de aplicativos, ¿no? Disponibles. Uno de los más versátiles y también los de más fácil manejo es el H-Canales, que a pesar de los años ya de vigencia y a pesar de que han salido algunos otros que ofrecen ciertas características mejoradas, pero este todavía se mantiene vigente y es uno que nos permite sumergirnos en todos estos procesos. ¿Ya? Les voy a compartir también un manual al respecto. Bien, sería todo en esta oportunidad. La clase siguiente vamos a ver un aspecto realmente importante que va a ser empleado tanto en la elaboración de la ficha como también en el expediente, que es el balance hídrico. ¿Ya? Eh, Ahí yo les voy a indicar cómo se procede, cómo se hace el cálculo y sobre todo las estrategias de ajuste que se puede emplear para tratar de mantenernos dentro de los marcos normativos y sobre todo tratar de cumplir las expectativas de los beneficiarios, ¿no? Porque ellos quieren una cantidad de agua para atender una cantidad de terrenos que hay veces están fuera de las atribuciones técnicas y de las atribuciones reales que les permite el Estado, ¿no? La licencia de agua, una de ellas. Si la licencia de agua te indica un monto tope, tú no puedes pensar en hacer una infraestructura que esté por encima de ese monto tope. Pero eso ya lo vamos a ver, o las estrategias de manejo de esas situaciones lo vamos a ver en la siguiente sesión. Si tuviesen alguna consulta adicional, quedo atento para poderlas atender. La PPT, por si acaso, se los voy a compartir a través de COINCI para que la tengan todos ustedes y algunos otros documentos que ya les he ido mencionando, ¿no? La guía para la formulación y evaluación de proyectos, la 6A, la 6B también, y también de la ficha técnica estandarizada de proyectos de infraestructura de riego. También les voy a compartir, no sé si les interese, pero de todas formas lo pongo a consideración de ustedes, un manual bien detallado de uso del H-canales. Yo todavía particularmente lo sigo utilizando todavía. Bien, si hay preguntas, quedo atento entonces. Bien, si no hay preguntas, muchísimas gracias por la atención prestada, también por la comprensión de la situación particular, ¿no? Mi salud no me acompañó
casi todo el día. Felizmente ya me siento algo mejor con algunas molestias, pero ya pude dictar la clase. La siguiente clase, sí, próximo viernes vamos a demorarnos al menos un par de horas. Dispónganse del tiempo apropiado y será desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. ¿Ya? Bien, muy buenas noches con todos. Permiso.